realizado en este semestre y que ha sido pues, de una serie de experiencias muy interesantes, ¿no? Muy diversas también. Hemos tenido acercamientos también agradables a diferentes tradiciones. Hemos tenido acercamientos a la cosmovisión, a la moralidad, a la formación ética de diferentes tradiciones a lo largo de estas semanas. Y bueno, hoy estamos arrancando con un tema muy interesante. Básicamente, nos gustaría dar una breve introducción al tema. A la primera conferencia se estaba hablando acerca de la importancia de distinguir todos estos tópicos: religión, fe, ¿no? Dogma, ¿no? Todo lo que tiene que ver qué es moralidad, qué es ética. Es una parte muy importante de nuestra formación como seres humanos integrales, tener una concepción muy clara de todos estos conceptos. Y también a lo largo de las diferentes semanas nos dimos cuenta cómo estamos a veces llenos de muchos prejuicios hacia otras culturas y que muchas veces la visión que tenemos de esas culturas obedece más que nada a información inacabada, ¿no? O tendenciosa, ¿no? O definitivamente tergiversada con determinados fines. Eso también lo pudimos ver en el Islam, en el judaísmo, ¿no? Entonces, básicamente uno de los propósitos de todo este coloquio es que nos demos cuenta cómo el derecho es un universo, cómo el derecho no solamente es una norma o un conjunto de normas, sino también atiende a un universo lógico, a un universo filosófico, a una dimensión ética inclusive. En todas esas dimensiones nosotros tenemos que estar preparados, que estar versados para poder enriquecer nuestra visión y nuestra comprensión de lo que es el derecho. Y no es algo superficial, es algo de suma importancia para la sustentación de una sociedad, de una comunidad. Entonces no es algo ocioso, es una muy grande necesidad para todo abogado, jurista, tener una buena formación filosófica, una amplitud de pensamiento y una parte muy importante para concebir también el derecho desde perspectivas más amplias, es entender que ha habido diferentes concepciones del derecho, ¿no? Tenemos diferentes escuelas interpretativas, ¿no? Como por ejemplo el realismo jurídico, ¿no? El historicismo jurídico, está el positivismo, el naturalismo, diferentes perspectivas de ver el derecho y que cada una de ellas atienden siempre a una cierta doctrina epistemológica. ¿Qué quiere decir? A una manera de aceptar la realidad, a una jerarquización de valores, priorizar algo o un principio sobre otros, ¿no? Priorizar la norma, ¿no? Priorizar un principio universal, priorizar como fundamento de todo el devenir histórico de un pueblo, priorizar la experiencia empírica por encima de las demás. Es decir, cada uno de los diferentes escuelas interpretativas o escuelas de derecho obedecen a una doctrina epistemológica, a una, vamos a decir, a una doctrina filosófica, la cual a su vez jerarquiza la realidad de diferentes maneras y pone en la cúspide como valor más importante de todo su constructo algún principio en particular, como los que hemos mencionado. Entonces, a mí me gustaría sobresaltar específicamente el tema del historicismo o la escuela histórica alemana. ¿Por qué? La escuela histórica alemana, representada principalmente por Savigny, ¿no? Friedrich Savigny, estuvo muy influenciada por los filósofos previos a su creación, muy influenciada por los filósofos alemanes idealistas, principalmente Kant, Fichte, Hegel, por ejemplo, y particularmente también Schelling. Ellos tenían una concepción de la realidad, ¿no? Ideal, trascendentalista en muchas ocasiones, y por ejemplo Fichte y Schelling tenían una concepción de la norma y del sistema normativo universal ético. Decían que en realidad el universo es regido por un conjunto de normas universales éticas, y cuando nosotros queremos entrar un poco más profundamente en la cosmovisión, en la visión de estos pensadores que presidieron al historicismo alemán, nos encontramos con que muchos de ellos estuvieron en contacto con los Upanishads. Muchos de estos personajes estuvieron directamente en contacto, por ejemplo, Schelling, que decía que religión y derecho no pueden ser distintos,
porque ambos están diseñados para direccionar la conducta humana en sociedad y que ambas están para generar un religare, como se mencionó por el maestro Lizárraga en la primera conferencia, ¿no? Es decir, un punto de encuentro, ¿no?, entre seres humanos con un mismo propósito, un punto de unificación, de cohesión social. Y justamente Schelling decía, no hay diferencia entre derecho y religión. Esa es una de las tesis de Schelling, porque además derecho no es solamente la norma, sino es parte de todo ese devenir histórico, parte de la cultura viva de un pueblo, parte de lo que realiza en su cotidianidad, parte de la dinámica de interrelación cultural cotidiana. Eso es el derecho, eso es la base de toda la escuela historicista alemana. Imaginen, ¿no? Qué interesante visión. Es un derecho vivo, es un derecho dinámico, ¿no? Y además es un derecho práctico, ¿no? Entonces, quería resaltar esto porque resulta que estos filósofos, menciono por ejemplo Fichte, ¿no? Mencionaba yo a Schelling, ¿no? Friedrich Schelling, fue amigo directamente de Max Müller, y quien conoce un poquito de la historia de la India, o del proceso de investigación de la cultura de la India y la cultura védica, sabe que Max Müller fue uno de los indólogos pues, más reconocidos del siglo XIX y uno de los principales traductores de muchos diferentes textos védicos, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo Max Müller estuvo directamente relacionado, personalmente relacionado con Schelling, y que la cosmovisión de lo que es filosofía, de lo que es el ser y de lo que es el derecho en alguien como Schelling es prácticamente idéntica a la concepción de lo que es el derecho en los antiguos Vedas. Esto se conoce con el concepto de Dharma, ¿no? Que además, curiosamente, Dharma son leyes cósmicas universales. Dharma también significa, ¿no?, deberes o funcionales de un individuo en la sociedad. Dharma también significa herencia histórica, cultural, ¿sí? Todos esos conceptos están implícitos dentro de esta palabra. Quiero hacer brevemente una introducción acerca de la cultura védica, que también considero muy importante. Básicamente, nuestra concepción acerca de los Vedas muchas veces está influenciada por la visión de los primeros estudiosos que llegaron a la India, intentando, ¿no?, dar un acercamiento hacia ese mundo, ¿no?, que como decía por ahí Hermann Hesse, todo el mundo cabe en la India, ¿no?, porque es una pluriculturalidad insuperable, pues, ¿no? Es uno de los países con más diversidad cultural, de lenguas, ¿no?, de tradiciones, de religiones, etc. Entonces, no es hablar como nos decía Mauricio cuando hablaba del Islam, ¿no? No es decir Islam, ¿no? ¿Qué Islam? ¿Cuál Islam? ¿De cuándo? ¿De dónde? ¿Por quién? ¿No? Es algo mucho más amplio, detallado y profundo y de sumo cuidado para poder conocer. Entonces, cuando uno dice hinduistas, pues es verdad no decir mucho, porque uno está diciendo todo un universo, ¿no?, pluricultural, sin determinar a qué aspecto de esas tradiciones se refiere en particular. Pero sí quería enfatizar que en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, prácticamente todo el siglo XIX, hubo un enorme aprecio por la cultura védica, sobre todo de parte de los alemanes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Goethe era asiduo seguidor de los Vedas. Y bueno, ¿qué decir de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Términos como samsara, su eterno retorno famoso, maya, la ilusión, son términos védicos en realidad, ¿no? También los utilizan los budistas, pero en realidad son términos sánscritos que vienen del Vedanta, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, el mismo Schopenhauer, ¿no?, tremendo admirador de la cultura védica, hace solamente falta con escuchar su opinión acerca de los Upanishads, ¿no? Él decía que básicamente su vida había tenido sentido para poder conocer los Upanishads, algo así, ¿no? Entonces, ese medio ambiente alemán del siglo XVIII y XIX, Goethe, Fichte, Schelling, Schopenhauer, ¿no?, eran profundos admiradores de la cosmovisión de la cultura védica. Y hay que recordar que los edificios filosóficos y muchos de los edificios jurídicos más portentosos pues se dieron en esa época también, en ese medio ambiente, y que han influenciado también nuestra historia jurídica. Quería hacer énfasis también sobre, particularmente sobre este aspecto de la cultura jurídica, ¿no? Y antes de eso, apuntar una cosa importante. Dijimos desde el principio
en estos ciclos, en estos seminarios, que siempre es importante atender al lenguaje semiótico particular, y no solamente, como platicamos con el maestro Lizárraga y con Ramón en algún momento, no solamente de una tradición mística espiritual, sino también atender al lenguaje semiótico particular de cada filósofo, de cada pensador, de cada época. Porque muchas veces somos muy superficiales en el análisis de una postura filosófica. Es que Schopenhauer, y hay hasta burlas en relación a eso, ¿no? Depresivo y hablaba acerca solamente de la miseria del mundo y se acabó, ¿no? O Nietzsche mató a Dios, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay mucha más profundidad, hay mucha más amplitud, y también hay razones culturales, históricas, de ese momento, del por qué se usó cierto lenguaje. Es una invitación, tenemos que conocer a profundidad cualquier cosa que nosotros nos acerquemos, tenemos que conocerla con profundidad, tenemos que conocerla con ese ejercicio, ¿no?, de quitar el prejuicio, ¿no?, de observar, de tratar de penetrar un mundo distinto al nuestro, de quitarnos nuestros prejuicios culturales para poder entrar en otro mundo. Y cuando ya se trata definitivamente de una tradición mística espiritual, bueno, pues ahí todavía es más delicado, más detallado poder evitar el prejuicio y poder profundizar con sinceridad, con aprecio sobre todo. Entonces, básicamente, tomando en cuenta eso, quiero hacer mención que creo yo que una de las escuelas que más pueden enriquecer, sobre todo en un contexto como el nuestro, es la doctrina jurídica histórica alemana. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en una sociedad multicultural. México es un país pluricultural, donde tenemos 64 comunidades indígenas con diferentes lenguas, ¿no? Y donde el positivismo jurídico muchas veces lo que hace es aplastar justamente tradiciones de cientos o de miles de años de formas de ser, de pensar, de sentir, de hacer el derecho y de hacer su cotidianidad comunitaria, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante atender a estudiar con profundidad qué se refiere comprender el derecho como cultura, qué se refiere entender el derecho como tradición histórica, ¿no? Y cómo estas concepciones que tuvieron todos estos grandes pensadores estaban miles de años antes en la cultura védica de la India, ¿no? Esta concepción de derecho como principio de desarrollo moral, como función social, como herencia cultural y como devenir histórico, estuvo presente desde el tiempo inmemorial en los antiguos Vedas. Para finalizar y darle la palabra a Bhakti Raksar Swami Maharaj, quisiera mencionar algo que es poco conocido y que también los invito a que investiguen. La cultura védica es una de las culturas que más ha influenciado culturalmente a la humanidad. Hace falta con mencionar, por ejemplo, la antigua Persia. Definitivamente es vamos a decir, una herencia directa de los antiguos Vedas. Si estudiamos la antigua China, por ejemplo, su medicina y mucho de su cosmovisión directamente influenciada por los antiguos Vedas. Si estudiamos las lenguas, el sánscrito, sabremos que le llaman los filólogos indoeuropeo, porque hay una tremenda influencia del sánscrito, ¿no?, sobre prácticamente todas las lenguas europeas y indogermanas, ¿no?, indoeuropeas, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar que las lenguas romances que provienen del griego, del latín, también tuvieron una enorme influencia del sánscrito. Y los invito a que lo investiguen para que se den cuenta, pues, de la ancestralidad, ¿no?, y de la continuidad histórica y cultural que tienen los antiguos Vedas. Bueno, eso fue a modo de introducción. Ahora sí, vamos a escuchar a Bhakti Raksar Swami Maharaj. Él es de Bosnia y Herzegovina y él es el encargado acá de la misión de la Casa de la Cultura Vaishnava en México. También él es el representante de Srila Bhakti Alok Paramadeviti Swami Maharaj, un monje alemán que radica principalmente en la India y que se dedica a peregrinar por todo el mundo explicando y estudiando y practicando los principios de la cultura védica, particularmente el Vaishnavismo, que significa servicio a Dios. Y personalmente, ¿no?, el discípulo que más me inspira de nuestro maestro espiritual, de Srila Paramadeviti Maharaj, pues es precisamente nuestro hermano espiritual que está aquí con nosotros, Srila Bhakti Raksar Swami Maharaj, y los invito a que lo escuchen con atención. Muchas gracias.
llegado para participar en este ciclo de conferencias, que yo puedo ver como algo muy auspicioso. Usted estaba viendo aquí un lema que dice: UNAM donde se construye el futuro, ¿no? Significa, es algo, una palabra que pesa, ¿no? Entonces podemos preguntarnos qué es el futuro y hacia dónde va el futuro, ¿no? Y cómo, en qué dirección lo estamos construyendo, ¿no? Y justo este ciclo de conferencia en donde se muestra una gran apertura a la multiculturalidad, a la apertura a las diferentes religiones para escuchar qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen para contribuir con el presente y para el futuro. Eso es algo muy valioso, eso es algo muy extraordinario. Hoy día que vivimos en un mundo global, sabemos que hay, dentro de la globalización puede haber diferentes actitudes. Una es crear una cultura global opacando todas las demás culturas. Otra es una globalización en donde se mezcla y revuelve todo sin saber qué es lo que sale. Y otra manera de tratar con esta globalización que hoy día es así en el mundo es de reconocer todo lo que existe, todas las culturas, todas las tradiciones, reconocerlas, saber distinguirlas, saber aprender de cada una de ellas algo, lo que nosotros, en el lugar en donde vivimos, en los tiempos que vivimos, en las circunstancias que vivimos, podemos fortalecernos, podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar la calidad de nuestra vida y todo lo que viene. Así que es algo muy auspicioso y algo muy para glorificar esta apertura, ¿no?, a escuchar sobre las diferentes tradiciones. Ahora, hablando desde el punto de vista, como hoy es el punto de vista de nuestra tradición, como el hinduismo lo podemos llamar lo védico, hay muchas maneras, ¿no? En el caso particular de nuestra tradición es la tradición Vaishnava. Hay que distinguirlo un poquito. Hablando de esta tradición, yo la voy a llamar hinduismo porque esa es como la palabra con la cual la mayoría de las personas es familiarizada, es como una de las 5 religiones del mundo, aunque el hinduismo es, como Diego lo explicó, un término muy amplio, ¿no? Pero para ubicarlo, hinduismo, antigua India, en este contexto, ¿no? Tenemos que saber que en el hinduismo hay 2 líneas del desarrollo. Lo podemos llamar el desarrollo horizontal y el desarrollo vertical. ¿Qué es lo que es parte del desarrollo horizontal? Es todo lo que tiene que ver con nuestra vida en este mundo. Significa cómo nace el ser humano y desde su nacimiento hacia la muerte. Él pasa diferentes etapas. Etapa de niño, etapa de adolescente, etapa en donde se abre, ¿no?, a las perspectivas sociales, en donde se prepara para entrar en la vida social, ¿no?, en donde tiene que trabajar, en donde forma su familia, ¿no?, al mismo tiempo entendiendo que la familia es parte de la sociedad. Entonces es todo un desarrollo horizontal. Además de esto, también en las culturas védicas hay un desarrollo vertical. Lo que podríamos llamarlo es un desarrollo hacia la trascendencia, es la espiritualidad. Estos 2 elementos no se contradicen, ¿no? Pero sí, si quedamos siempre en las consideraciones horizontales, mundanas, pues no nos podemos abrir a la espiritualidad. Pero por otro lado, si nos abrimos a la espiritualidad desconsiderando de que somos seres humanos y de que vivimos en el presente, en este mundo, dentro de una cierta sociedad, pues tampoco la vida no es funcional. Entonces es un gran desafío encontrar como el equilibrio entre esos 2 aspectos.
hablando de la cultura Vaishnava, de la cultura de los Vedas, así hay diferentes conocimientos. Por lo general, esos términos que manejamos son el idioma de sánscrito. Veda viene de vid. Vid quiere decir la vista, lo que se ve. Significa es el conocimiento a través del cual nosotros podemos percibir la realidad. Y este conocimiento es justo dividido en estas dos formas, llamadas aparavidya y paravidya. Vidya también es otra palabra para conocimiento. Aparavidya quiere decir el conocimiento relacionado con la cotidianidad, relacionado con la vida del ser humano, relacionada con la sociedad, relacionada con el universo. Y paravidya es todo el conocimiento relacionado con la espiritualidad. Embarcar todo esto en una charla al mismo tiempo es difícil. Pero voy a tratar de tocar de los dos puntos de una manera breve para tener como este concepto completo. Justo hablando de las leyes, hablando del derecho, hablando de todas esas temáticas que ustedes han estado elaborando aquí en estas últimas conferencias, es muy importante ver el propósito, es muy importante ver el enfoque de todo esto. Porque nosotros podemos hablar de muchas cosas de una manera informativa. De una manera informativa. Escuchar, aprender y saber, pero sin de que esto tenga algún impacto de que nos da una cierta sabiduría para nuestra vida práctica. Para analizarlo bien, yo pienso hay que enfocarnos en el ser humano como tal. Una cosa es el sistema, el conocimiento, la ciencia. Pero ¿para qué existe todo esto? Todo eso existe para fortalecer el individuo, para fortalecer el ser humano en este caso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el ser humano? Desde el nacimiento, nosotros nacimos en este mundo. Y ahí pasa algo muy interesante. Los modernos neurobiólogos, los modernos científicos han analizado, han hecho muchos experimentos en este contexto, ¿no? Y es muy interesante, también en la Biblia encontramos algo, lo que dice, vuélvanse niños. ¿Qué es eso lo que son los niños y qué es eso lo que es favorable de ser un niño comparado con los así llamados adultos? En el niño encontramos una cierta ingenuidad. En el niño encontramos una cierta actitud intuitiva hacia la vida. ¿Qué sucede ahí? Los niños nacen con un potencial tremendo. Nosotros cuando nacemos en ese mundo tenemos un potencial tan grande, ¿no? Y todo depende del ambiente, de las influencias que van a venir en nuestras vidas, cómo se va a desarrollar todo esto, de la sociedad, empezando de la familia, del medio ambiente social, amigos, amistades, hasta la sociedad en donde vivimos. Así diferentes seres humanos que nacen en diferentes lugares, pues desarrollan ciertas diferentes características, ¿no? Algunas tribus en el Amazonas, por ejemplo, escuché esto, es fascinante, dice, reconocen 120 diferentes formas del color verde. Y no solamente que lo reconocen, sino tienen para cada uno de estos verdes, tienen una palabra diferente. Para nosotros es verde, ¿no? Claro y oscuro, ¿no? Digamos, otros colores, ¿no? Pero para ellos no. ¿Por qué? Porque eso es un mundo, eso es un universo, por decirlo así, en donde ellos pues tienen una cierta percepción, en donde tienen que ubicarse y en donde viven, ¿no? Ahora para nosotros aquí viviendo en la Ciudad de México no nos sirve de mucho distinguir 120 diferentes formas de verde, ¿no? Aquí nos sirve más bien distinguir entre verde, amarillo y rojo, ¿no? ¿No? Porque eso es más práctico para nosotros, ¿no? Pero necesitamos muchas otras cosas, muchos otros conocimientos, muchas otras capacidades para poder movernos en esta sociedad.
Significa, nacemos todos con un cierto potencial y nos vamos desarrollando. ¿Y cómo nos vamos desarrollando? Eso es muy importante de saber. Hablando hoy día de la individualidad, ¿no? ¿Qué es la individualidad? ¿No? Alguien dice, no, yo tengo mi opinión, ¿no? Porque yo soy tal y tal. Pero si lo desarmamos bien al ser humano hasta este comienzo, desde cuando nace en este mundo, ¿qué es lo que queda? Ni siquiera sabe hablar. Significa el idioma, él va a hablar el idioma, quien lo enseña, ¿no? Él va a llamar ciertas cosas de la manera como lo enseñan, él va a tratar con ciertas circunstancias de la manera como lo va a ir enseñando. Y así el ser humano crece y va aprendiendo como niño, ¿no? Y no solamente en el mundo de nombres y de formas, sino también en el mundo de las relaciones. Va a entender de que cuando sonríe la mamá lo sonríe de vuelta a él, ¿no? Va a haber una interrelación entre las sonrisas, ¿no? Entre movimientos afectuosos, ¿no? Así va a ir conociendo el mundo de una manera u otra, de manera ingenua, ¿no? Con una cierta fe inherente, con una intuición al buen propósito de la existencia. Y así va hasta un cierto grado. ¿Qué sucede después? Después viene este elemento donde se dice, ahora toca educarlo. Ahora toca ponerlo en forma. Entonces los papás empiezan a decir, ¿no? Eso ahora sí, eso ahora no así. Entonces desde ahí ya empieza el niño a sentirse ya no más como sujeto, sino se siente como un objeto. Muchas veces los padres empiezan a imponer ciertos prejuicios de ellos sobre los niños, ¿no? No, tú tienes que estudiar para no tener que sufrir tanto como yo he sufrido, como yo no he estudiado, ¿no? Entonces ya es como un cierto prejuicio, una cierta experiencia muy subjetiva por parte de los padres, pero tratan de imponerlo esto a los niños, ¿no? Entonces los niños se vuelven ya no más sujetos, sino objetos, ¿no? De ciertas influencias sobre ellos. Y desde este punto hasta el fin de la vida, eso es lo que por lo general sigue manifestándose. ¿Y qué es la reacción? Es un cierto clic que pasa. El niño empieza también a ver a los demás como objetos. Me agrada, no me agrada, ¿no? Si no me agrada, ¿cómo hacerlo para que cambie su actitud hacia mí? Y ahí empezamos a desarrollar todo un sistema de pensamiento, todo un sistema de ciertas habilidades, ¿no? Que se pueden ir sofisticando y sofisticando y sofisticando hasta que lleguen al día de hoy. Como vemos, tenemos una sociedad que es muy sofisticada en esto, ¿no? Desde ciertos puestos en la sociedad uno tiene más influencia sobre los demás y de esta manera puede hacerse la vida pues más o menos agradable. Ahora si nosotros dejamos esto así, ¿no? Pues sería como algo frustrante no ver una salida. Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Por qué se dice vuélvanse otra vez como niños, ¿no? ¿Es posible o no es posible? ¿Cuáles son las herramientas para poder volvernos niños? ¿Y cuál es el camino para ir como niños en un mundo que es así como es? Y la herramienta principal en todo esto es una cierta actitud positiva hacia la vida. Y no fe como una creencia, sino fe como una actitud positiva y progresiva hacia la vida. Uno de nuestros maestros espirituales de nuestra tradición, él dijo una vez, yo prefiero mucho más la asociación de un ateo honesto, quien busca la verdad y busca el bien común, que la asociación de un así llamado creyente, que es encarcelado en su propia creencia y quien trata de imponer su creencia a los demás. Quien acepta o rechaza a los demás de acuerdo si creen lo mismo que él o no. No, hay toda una cultura nueva que vemos que está apareciendo en todas las diferentes partes del mundo. No hablamos de los religiosos no religiosos. Esos tiempos donde
La religión ha tenido el monopolio sobre la verdad. Esos tiempos ya pasaron. ¿Por qué? Porque después vino la ciencia. Pero como va pasando el tiempo, hay muchas personas que ven que a pesar de que la ciencia prometió resolver los problemas de la vida, han aparecido más o diferentes problemas de la vida. Entonces ya estamos a un punto donde hay una gran población del mundo que sabe que el monopolio religioso, ¿no?, institucional, y el monopolio científico no nos llevan más para adelante. Entonces el camino tiene que estar en medio de todo esto, ¿no? Una nueva comprensión de la vida, positiva y progresiva actitud hacia la vida. Entonces es ahí en donde entran estos conceptos védicos que nos pueden ayudar mucho a comprender esto. En los Vedas, en esta tradición, hay un término que equivale al término ley, orden. Ella se llama Rita, en los antiguos Vedas, Rita, o Ritam, parecido a la palabra que nosotros conocemos también como ritmo. Quiere decir, eso es la ley inherente detrás de la creación. Es la ley inherente que hace que la vida funcione, que la creación existe, que la creación sirva a su propósito. Hay muchos mecanismos dentro de la existencia que nosotros no tenemos acceso a ellos, pero son así, ¿no? Bien calculado. La distancia del planeta Tierra hacia el Sol es algo bien determinado, y es así. Si eso cambiaría, la vida sería imposible, ¿no? Significa que hay ciertas reglas, regulaciones detrás de todo el universo. Ningún humano los inventó, sino son dadas, ¿no? Son inherentes en la creación. Es este término rico. También son ciertos ritmos detrás, ¿no?, de la creación. Significa la creación pasa diferentes etapas, ¿no?, de la creación hacia la destrucción, y otra vez de la destrucción hacia la creación. Es algo lo que se repite continuamente. Ahora, hablando del Dharma, uno es la ley inherente. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos que encontrar la manera cómo percibir estas leyes y cómo actuar de acuerdo con estas leyes. Entonces, todo ese término del Dharma, o de la religiosidad, o de las leyes para la vida humana, son nada más la manera cómo explicarse las leyes inherentes y cómo ponerlas en práctica. ¿Cómo ponerlas en práctica? ¿Cómo poder vivir en este mundo de manera positiva, progresiva? Positiva, progresiva significa cumplir con todo lo que tenemos que cumplir aquí para poder abrir nuestra conciencia a lo que viene después. También, como dice en la Biblia, dice: nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces, estamos en el mundo, hay que saber vivir en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque como seres espirituales pertenecemos a una realidad espiritual, una realidad superior. Ahora, esta línea horizontal que mencionamos, entonces eso es dar, significa el niño nace, el niño crece, la familia es la primera influencia sobre él, la educación es la próxima influencia sobre él. Después, cuando pasa, la familia crece, se educa, entra en la sociedad. Las necesidades de la sociedad son otros parámetros que influyen en la vida de un individuo. Entonces, Dharma, este término del Dharma, o de la religiosidad, o de la ley, nos define muy bien cómo tratar con los niños, cómo los niños tratar con los mayores, ¿no?, cómo ofrecer educación para el último propósito de que todos se vuelvan miembros, colaboradores con el bien común.
Eso es Dharma. Y hay muchas reglas, muchos detalles que son muy valiosos, pero no necesariamente nos sirven a nosotros quizás. Por ejemplo, en la India tenemos este hecho de los matrimonios arreglados. Eso es algo religiosamente una ley. Si decimos eso a alguien aquí, ¿no? Matrimonio arreglado, ¿cómo sucede eso? Eso sucede no como muchos piensan como algo impuesto, ¿no? Pues, y depende también del diferente estrato social, de las diferentes así llamadas castas de la sociedad. ¿Cómo lo hacen? Ellos van y llevan sus hijos y las hijas a un encuentro 2 veces por año, por ejemplo una casta particular de la India que tengo cercana amistad con ellos. Entonces ahí se van y se ven, hablan un poquito, después regresan a los padres y dicen, bueno, me gustó él, me gustó ella. Después los padres van y hablan, hacen los arreglos, se ve, ¿no? Y después, si todo está de acuerdo, se va con el sacerdote, con el brahmana, él hace la carta astrológica, ¿no? Y si eso también concuerda, bueno, se pueden casar y se casan. Un detalle que en la India hoy día el divorcio está todavía en 5%. Tenemos otras partes del mundo, como en Londres, lo que he escuchado son 70%. ¿No? Creo que en México tampoco no es mucho menos de 50%. ¿No? Así, en India funciona. Ahora si nosotros decimos, bueno, eso es védico y eso es bueno, ahora lo vamos a hacer, no necesariamente va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es diferente, nuestra formación es diferente, ¿no? Por eso, como decimos en el comienzo, uno tiene que saber también en esta variedad de diferentes informaciones, ¿no? Cómo sacar la esencia de todo esto. Porque el valor de la familia, la importancia de la familia es igual aquí o en la India. ¿Por qué? Porque los niños nacen, los niños crecen dentro de la familia, se forman a través de la familia, significa el valor es igual. Solo, ¿qué dirección vamos a tomar? Eso no es igual. Entonces tenemos que tener muy claro qué es la meta detrás de todos esos pasos de desarrollo que existen para el ser humano. Y la meta son 2 diferentes. En los Vedas lo llaman Asura o Sura. Lo llaman mentalidad demoníaca o mentalidad divina. Demoníaco no suena ahora, no piensan en Drácula o algo así, ¿no? Demoníaco viene de la palabra mono, mono quiere decir uno, significa uno enfocado en sí mismo, ensimismado, ¿no? Y Sura quiere decir divino, significa alguien quien se abre a esta realidad universal, quien se reconoce a sí mismo como parte de la familia universal. Familia universal significa, sí, yo tengo mi familia extendida, pero al mismo tiempo tengo relación con la completa sociedad, tengo relación con mis ancestros, tengo relación con los poderes superiores, en Vedas los llaman los semidioses, los devatas. Significa hay personificaciones detrás de los poderes superiores, ¿no? El dios del viento, ¿no? El dios del cielo, el dios del fuego, del agua. No podemos excluirnos, sino tenemos que vernos como parte de toda esta familia universal. Y también muy importante también, no solamente los humanos, los grandes, ¿no? Sino también importante en lo védico también vernos como parte de la familia o ver los animales como parte de nuestra familia. Es por ahí donde entra también esta explicación del vegetarianismo, ¿no? De aceptar todo como parte de la familia, ¿no? Claro, ahí viene muchas veces el argumento, sí, pero ¿por qué comen plantas? Algo así, ¿no? Nuestra tradición que pertenecemos a nosotros es estrictamente vegetariana, pero más también por el lado de la compasión, que es una de las características del ser humano. Entonces, teniendo esta compasión con todos los seres vivos. Pero eso significa Sura. Sura quiere decir alguien quien es consciente del contexto universal de la vida,
Y Asura es alguien que se va enfocando solo en sí mismo. Y desde ahí a veces se puede abrir un poco, bueno, no solo yo, sino yo y los míos, ¿no? Yo, mí y mío. Y si alguien es como muy noble, bueno, no solamente los míos, mi familia, sino mi pueblo. Y si alguien es muy noble, dice, bueno, yo, mi nación, los héroes nacionales, los patriotas. Pero eso todavía no lleva a la gente a la comprensión universal. Mientras quedamos ensimismados de alguna forma, ¿no? Siempre va a haber choques y roces, ¿no? Con los otros que también son ensimismados. Se da el ejemplo de los círculos, ¿no? Si hay un centro, uno puede alrededor del mismo centro hacer ilimitados círculos. Pero si no hay un centro, los círculos siempre se van a cruzar de una manera u otra. Entonces llegar a ver este centro, el centro común de toda la existencia, uno tiene que tener este concepto del Dharma, uno tiene que tener este concepto de realidad, como le llamamos, y uno tiene que saber de que la creación existe con un propósito. Ahora, si queremos creer en el Creador o no, pero por lo menos tenemos que aceptar que hay un propósito. Porque si no hubiera ningún propósito, significa que estamos aquí para hacer lo que queremos de mejor manera. Como un filósofo hindú lo dijo, no importa cómo, pero consiga ghee. Ghee es la mantequilla, cuando uno purifica la mantequilla queda solamente la grasa, ¿no? Y es un símbolo de opulencia y del disfrute. No importa cómo consiga ghee, disfruta. ¿Por qué? Porque muriéndote, igual no viene nada. Pero si nosotros tenemos este conocimiento de un propósito en la existencia, entonces ya no es consíguelo como quieras, ¿no? Sino puedes ir con el propósito, puedes ir contra el propósito. Y es ahí donde entran las leyes, la importancia de las leyes, de la imposición o de la voluntad. Todas esas son consideraciones muy importantes, ¿no? La religión no puede ser impuesta, la fe no puede ser impuesta. Pero al mismo tiempo tiene que haber un cierto orden también en donde vivimos, ¿no? Entonces, hablando de lo vertical, eso es la fe hacia la trascendencia, es algo divino lo que va. Pero hablando en donde vivimos, ¿no? Como seres humanos, pues sí tiene que haber cierta orden. Y si ahora decimos que todos pueden hacer lo que quieren, sabemos que no funciona, porque no todos son divinos, no todos tienen esta cierta intuición. Entonces en las Vedas sí existen ciertas reglas, leyes, cómo proceder en diferentes casos de transgresión de derechos de los demás. Para eso existen, para tener un ambiente en donde todos pueden participar, ¿no? Y donde todos pueden desarrollarse, pero en donde el ambiente no puede ser dañado, o el propósito de la existencia no puede ser dañado por algunos caprichosos. Lo que sucede. Y eso siempre ha habido y siempre va a haber, ¿no? Si uno ve los crónicos de la historia del universo como los Vedas nos dan, siempre ha habido estos asuras, ¿no? Y siempre hay una pelea entre esos dos conceptos de la vida. O sea, a veces predominan algunos, ¿no? Demoníacos, y a veces predomina el propósito divino de la vida. Continuamente. Ahora lo que estamos viendo en el mundo presente, viéndolo así de una manera sobria, vemos muchos de estos elementos que fortalecen el egoísmo, pero al mismo tiempo, y este ciclo de conferencias que estamos aquí participando y siendo testigos de eso, hay muchas tendencias de buscar las respuestas, de abrirnos, ¿no?, a lo más profundo. En todos los aspectos, en todas diferentes partes de la sociedad, ¿no? Aunque a veces se manipula un poco con eso, ¿no? Empresa socialmente responsable hoy día es algo, lo que suena bien, ¿no? Pero más bien es algo pues para tenerlo ahí, para ir con el tiempo, ¿no? O la empresa McDonald's, que ahora en Europa cambió su logo, ya no es rojo y amarillo, sino es verde y amarillo. Dice verde por el concepto de la ecología, dice.
¿Por qué? Porque el mundo habla de la ecología, ¿no? Y ellos saben si después de un tiempo no hablamos también de la ecología y no hacemos ciertos pasos, pues vamos a estar fuera del tiempo, ¿no? En alemán hay un término que se llama Zeitgeist. Zeitgeist quiere decir es como la conciencia del tiempo, ¿no? Algo lo que viene con el tiempo. Significa un paradigma, en otras palabras. Significa algo lo que está en el aire, lo que la gente percibe, y algunos van con esto, pero otros como que quedan apegados a lo viejo, ¿no? Esos son los testigos hoy día de que la sociedad se está como dividiendo, ¿no?, en dos. Los progresivos, ¿no?, en esta nueva forma de pensamiento y de conciencia, y los que quedan con lo viejo, ¿no? Los que quedan con lo viejo, yo sigo a veces así, porque el lugar de donde vengo, de Bosnia, es un lugar un poquito difícil políticamente. Lo que sucede ahí es pues mucho esta entre izquierda y derecha, y no solo ahí, sino en todo el mundo, ¿no? Pero si uno lo ve muy bien, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha?, ¿no? Los dos pertenecen al mismo concepto de la vida, ¿no?, que es la explotación. Algunos dicen, bueno, explotación, explotamos todos la naturaleza y lo repartimos entre nosotros, como social comunista, algo así. ¿Y qué dicen los otros? ¿No? Bueno, no lo vamos a repartir así, pero igual vamos, en última, a explotar y la naturaleza, y los exitosos van a explotar por los menos exitosos. Siempre hay una cierta explotación detrás. ¿Por qué? Porque no hay esta comprensión del Dharma, no hay comprensión del Rita, no hay comprensión del propósito de la vida. Y es ahí donde los Vedas vienen, y donde los Vedas nos pueden contribuir mucho a este proceso. Y como decimos, no podemos copiar estas cosas uno a uno. Le di solamente un ejemplo con el matrimonio, ¿no? Hay muchas otras cosas más, ¿no? Siempre hay que considerar de dónde viene la cultura, ¿no?, de qué tiempo viene, cómo es revelada, ¿no?, cuál es la cultura anfitriona y dónde llega, ¿no? Por lo general, lo que he visto, la cultura mexicana es muy buena anfitriona. Empezando de esta costumbre que hay, ¿no?, uno viene, alguien dice bienvenido a su casa, ¿no? Es algo muy particular que uno ve aquí en México, ¿no? O cuando nosotros a veces venimos así al aeropuerto, ya llegando, dice, ¿y eso? Es de la India. A ver, cuéntame más, dice, ¿no? ¿A dónde va? Ahí está la dirección, ¿no? ¿Y eso qué es? Un restaurante vegetariano. Ah, qué bueno, ¿no? Y yo soy de la karma de encarnación, ¿no? De una pregunta de eso, ¿no? Significa gente inquisitiva, la gente que quiere saber, ¿no?, que es muy abierta a lo que viene de afuera. Pero como decimos, todo lo que viene afuera hay que también saber cómo tomarlo, porque si no, otra vez puede haber mucha confusión. Así, justo mencionando estos términos, ¿no?, de la karma, de la reencarnación, es algo también que es muy relacionado con el sistema védico, que se habla muchas veces, pero donde no hay una comprensión verdadera. Karma, el término karma de sánscrito quiere decir actividad. ¿Y qué actividad significa? Es una actividad que uno ejecuta para satisfacerse a sí mismo. Eso significa karma. Hablando del Dharma, ¿no?, ¿qué es el Dharma? Dharma es el proceso que nos enseña a ejecutar, a actuar, y no solamente para sí mismo, sino saber manejar sus necesidades, tener una cierta capacidad de renuncia y de austeridad para colaborar con el bien. Entonces hay diferentes personas, ¿no?, en el sistema védico, en el Varnashram, Dharma, por ejemplo, la distribución de la sociedad en 4 castas, algo lo que también es muy famoso de la India, ¿no? Se considera esto. ¿Qué son las 4 castas? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, se llaman en sánscrito. Quiere decir los líderes, la cabeza de la sociedad, que son los sacerdotes, que son los intelectuales. Kshatriyas son todo lo que tienen que ver con la fuerza.
sencilla administración. Vaishya es la casta que hace negocios y agricultura. Y Sudra es la población que colabora en todos los demás aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es la diferencia entre esas castas? Hoy día en la India eso es algo lo que se mal usa. Es como para tener ciertos privilegios basados en el nacimiento en cierta casta por encima de los demás. Algo lo que no tiene nada que ver con el sistema original védico de las castas. Y eso no es solamente védico, cualquier sociedad en cualquier parte del mundo se puede, ¿no?, distinguir en estos cuatro aspectos: intelectuales o sacerdotes. El sistema védico intelectual sacerdote es uno. Hoy día sacerdote en algunas partes, otras partes el intelectual, pero después la administración tenemos en todos los países, después tenemos la agricultura, el negocio, comercio en todos los países, y tenemos aquellos que simplemente colaboran, trabajan en todo el mundo. Pero dar a cada uno de estas diferentes personas su importancia, eso es muy esencial. Entonces, ¿por qué es el Brahmana el más importante en este sistema del Varnashram Dharma? Que es también una regulación de la sociedad para cooperar entre todos. Él es el más importante porque es el más austero. Significa su capacidad de minimizar o reducir sus necesidades propias para abrir espacio y tiempo para colaborar con el bien de la sociedad es el más grande. Mientras el otro, los así llamados Sudras, su capacidad es colaborar, trabajar, pero también disfrutar. Significa no tiene esa capacidad de renunciar mucho su propio tiempo, su propia atención por el bien de los demás. Esa es la única diferencia. Es la diferencia. No es algo para discriminar ni nada. Y todos ubicados en su posición pueden colaborar con la sociedad, ¿no?, y pueden ser felices. No es discriminativo, sino es algo en donde tienen que aprender a cooperar. También una necesidad muy grande en este mundo, justo este mundo global, ¿no? Los psicólogos lo llaman diversity management hoy día. Estas sociedades tan intermezcladas con diferentes personas, diferentes medio ambientes culturales. ¿Cómo manejar todo este asunto para que todos puedan participar y colaborar con la buena causa? Así también, entre diferentes formas, 4 patrones de la conciencia humana que se repiten en todas partes del mundo, ¿cómo pueden ellos colaborar otra vez por el bien común? El bien común está por encima de todo. Y si todos trabajan por el bien común, ¿quién puede ser dañado? Nadie. Pero hay que saber cuál es el bien común, cuáles son las reglas, cuál es el marco dentro del cual uno tiene que actuar para colaborar con el bien común. Y justo este marco, eso es lo que podemos llamar el Dharma. Es lo que podemos llamar la ley. Eso es lo que podemos llamar el reglamento. Y adentro todo se va a ir ajustando, ¿no?, si tenemos estos puntos de referencias bien puestos. Si tenemos la manera o la actitud apropiada de comunicar con los demás. Si tenemos la capacidad de tratar a los demás como objetos, no como sujetos, sino como objetos de mi propio mundo. Significa reconocerlos, tal como son, ¿no? Mi maestro espiritual, que me mandó en algún momento fuera del lugar en donde nací, en donde me creí, fui criado, ¿no?, me dijo una cosa: en donde sea que vayas, tienes que aprender a amar a la gente así como son. Es el primer paso. Si no aceptas a la gente de la manera como son, la gente se va automáticamente a cegar. ¿Quién es uno para imponerlo algo? Si nosotros vamos y predicamos, ¿no? Pero ¿qué significa predicar? No significa imponer nada, sino significa dar un testimonio. Yo he encontrado esto en mi vida, me sirvió, ahora lo puedo exponer, y si alguien dice me sirve también, qué bueno. Pero
El famoso lema bíblico también, escucha todo y quédate con lo bueno. Quien aplica eso en la vida no va a tener problemas con los prejuicios, no va a tener problemas ni con sectarianismo, ni con fanatismo, ni con dogmatismo, ni nada de estos fenómenos que siempre vienen, ¿no?, junto con la religión y que de hecho han degradado la religión, ¿no?, que fueron la causa por la cual muchas personas inteligentes dicen que no quiero saber nada más de la religión. Hace poco hicimos una cita para nuestro maestro espiritual, con el maestro Ríos. Pero él dijo, sí, yo me voy a encontrar con él, pero yo no me dejo predicar, dice, ¿no? Entonces lo comenté a nuestro maestro, sí, pero el maestro Ríos dijo, él no se deja predicar, ¿no? Si no quiere saber nada de la religión, dice, sí, claro, pues es un hombre inteligente, dice, ¿no? No es algo, un ateo, algo así, como muchas veces los fanáticos religiosos lo dirían, un ateo. No, es inteligente, piensa, y si analiza uno muy bien la historia de las religiones y lo que se ha hecho, pues no tiene que ser muy ciego para justificar estas cosas. Más bien ahora es ir y entender por qué se han dado estas cosas de la manera como se han dado. Los errores del pasado se pueden analizar, los errores del presente se van a entender más fácil así. Y así se va también a encontrar pues una línea más clara para el futuro, mientras estamos aquí, mientras tenemos capacidad para colaborar. ¿Qué más existe o puede existir para un ser humano? ¿Qué más digno es del ser humano sino colaborar con la causa común? Porque egoísta puede ser cualquiera, no es la gran cosa. Pero colaborar con la causa común dentro, ¿no?, de un concepto, dentro de un paradigma nuevo que está despejando, pues eso es algo muy digno de ser. Ahora eso es como mencionamos, eso de esta línea horizontal del desarrollo. Ahora nuestra línea vertical, solo en pocas palabras lo voy a decir porque eso ya nos lleva demasiado lejos de nuestra cotidianidad, ¿no? Es algo lo que se llama en términos bélicos como la liberación, más todo lo que hay después de la liberación. Mientras estamos en este mundo existen así llamados purusartas. Purusartas son como valores de la vida humana. ¿Cuáles son? Dharma, artha, kama y moksha. Kama quiere decir disfrute sensorial. Todos que vivimos aquí tenemos ciertas necesidades. Tenemos que comer más o menos, necesitamos cierta seguridad más o menos, tenemos que vestirnos más grueso o menos grueso. Ciertas necesidades dadas por nuestra realidad física. Todos necesitamos todo esto. Ahora, para conseguir todo esto, las necesidades, hay artha, lo que se llama el desarrollo económico. Entonces, el desarrollo económico significa una sociedad organizada para producir, ¿no? Puede ser de manera sustentable o de manera de nada sustentable, lo que es la sociedad moderna, ¿no? Pero hay un desarrollo económico. El Dharma es el que regula todo eso, que nos dice qué es el bueno, cómo es apropiado y cómo no es apropiado disfrutar de este cuerpo. Se nos ponen ciertas reglas, ¿no? Que es bueno y que no es bueno, ciertos mandamientos, ¿no? Basado en eso también ciertos mandamientos, cómo puede funcionar un sistema económico en su marco político, ¿no? Para que todo siga un propósito. Y el último propósito es, como decimos, que estamos en este mundo, pero no somos el mundo. El último propósito significa salirnos de este mundo, ¿no? Liberarnos de todo lo que es mundano, liberarnos de todo lo que es material, liberar la conciencia. Eso se llama. Y ahora, ¿qué viene después de eso? Son diferentes tradiciones en el hinduismo que lo explican de diferente manera. Diferentes filosofías. En nuestra filosofía particular anhelamos una conexión con el Creador, con Dios. Nuestra última meta es el amor puro por Dios. En otras tradiciones no hablan de Dios, sino hablan del Brahman,
como lo llaman, es como la energía que penetra toda la existencia. Y cuando uno acaba con las experiencias aquí, se hunde con esta energía eterna que era la vida. Pero nuestra tradición, por eso nuestra tradición también es muy parecida al cristianismo, porque sí, hay un Dios, ¿no? Nosotros estamos aquí, podemos reconocernos como servidores de Dios, o podemos decirnos somos servidores de Dios, y somos solamente servidores de nuestro propio bien o de los míos. Entonces, llegar a esto de aceptar que somos servidores de Dios, existe todo un proceso, ese proceso que practicamos, el Bhakti Yoga, que nos enseña ahora cómo aplicar estos sentidos que tenemos, la inteligencia que tenemos, las capacidades que tenemos, para servir de verdad a Dios, porque Dios está lejos, es un concepto muy abstracto. Pero hay una ciencia, esa ciencia es el Bhakti Yoga, y es esa tradición en la que nosotros pertenecemos. Pero eso digo, eso lo dejamos, ¿no?, para una otra charla, porque no es el tema de donde venimos, ¿no?, para hablarlo, sino más bien colaborar y contribuir pues, con toda esta temática que se estaba dando aquí, ¿no? Como dice aquí, pues para contribuir y construir un mejor futuro. Entonces, en esta manera son algunas palabras que me vienen en este contexto. Espero que de alguna u otra manera ha servido a algunos o a otros entre ustedes. Muchas gracias. Me recordé así, ya que hablamos de los filósofos alemanes, me acordé de Kant, de los 3 tipos de moralidad. Y en general, cuando uno revisa el Veda, o los Vedas, y uno profundiza en los Upanishads, en los Smritis, lo platicábamos con el maestro la otra vez, con el doctor, uno entiende mejor muchos filósofos occidentales, ¿no? Por ejemplo, esto del carruaje de Platón, por ejemplo, el justo medio aristotélico, y tantas cosas que cuando uno conoce los Vedas, uno dice, algo tuvo que ver ahí, alguna influencia cultural, filosófica, anterior tuvo que ver ahí, porque no es nada nuevo muchas de las cosas que se han presentado posteriormente en la filosofía. Me acordaba de Kant, que decía que hay 3 tipos de moral: la moral que se sigue por deber, y también dharma se traduce como deber, ¿no? Es como por decir aquel principio ético, ¿no?, que mueve a la persona a cumplir con el bien común. Esa sería la más alta de las moralidades, ¿no? La segunda es la que se cumple por regla, ¿no?, por seguir una ley, una norma, y dice Kant, y el tercer tipo es la que no se cumple ni con la norma, ¿no? Y bueno, también hay mucho de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, pues estamos cerrando este ciclo de conferencias. Fue muy grato para nosotros haber estado con tantas personalidades, porque si los asistieron continuamente se dieron cuenta que sí hubo multiculturalidad, sí hubo mucha diversidad, sí hubo mucha riqueza, mucha pluralidad, y esperemos de todo corazón que haya sido grato también para ustedes como lo fue para nosotros, entrar en contacto con seres humanos de diferentes partes del mundo, con sentires distintos, con perspectivas diferentes, pero también con algo común a nosotros, un espíritu humano, ¿no? Y ese espíritu humano que también busca, creo, lo mismo que buscamos, un bienestar para todos. Muchas gracias a todos, nos vamos a seguir viendo seguramente, cualquier invitación la haremos llegar, y los que tengan la asistencia completa al seminario pueden pasar por sus reconocimientos. Antes de despedirme, quiero dar el reconocimiento por la participación a nuestro querido monje Vaishnava, Srila Bhakti Rakshak Swami Maharaj, por su valiosa participación como ponente en la conferencia El Varna Ashram Dharma, la ley en los antiguos Vedas, que tuvo verificativo el día 14 de mayo del presente año en el Auditorio Isidro Fabela de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias. Y también, antes de despedirnos, quisiera yo otorgar reconocimiento que me entregaron acá. Otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga, quien hizo una gran participación en esta legislatura, por su valiosa participación como coordinador del ciclo de conferencias de Derecho y la Ley desde la perspectiva de algunas de las nuevas tradiciones, las cuales se llevaron a cabo del 19 de marzo
al día de hoy, del 2016, Isidro Favela, de la Facultad de Derecho, por mi raza hablará del Espíritu. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.